Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Realidad Desconocida, este espacio para ampliar la visión existente de la discapacidad de una forma positiva. Yo soy María Arroyo, estoy súper contenta de poder estar con ustedes nuevamente hablando de este tema tan importante para muchas personas. Así que hoy estamos en otro segmento especial y les invito a que puedan compartirlo a través de las redes sociales. Estamos como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram y en YouTube, y también pueden buscarnos en las plataformas a través de todas las plataformas de WIPR. Así que este segmento es uno que hacemos todos los meses, es nuestro segmento especial de derechos por discapacidad. Y para acompañarnos y explicarnos el tema de hoy, tenemos con nosotros a la licenciada Jessica Guardiola. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Charmarí. Feliz de estar contigo y con tu audiencia. Yo siempre estoy feliz de tenerte y de que nos ayudes a entender, porque yo siempre le he dicho, el derecho no es mi fuerte, conozco mucho, pero definitivamente tener a alguien que lo haya estudiado y que tenga tanta experiencia como la tienes tú, pues de verdad que es un gran privilegio para mí, y yo sé que para toda la audiencia que realmente está buscando esa información que sea no solo como que información random, sino que información valiosa en el tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito diferente, sí lo hemos tocado, pero no desde el derecho, y es el turismo accesible. ¿Me puedes hablar para comenzar y para dar una base sobre qué es el turismo accesible y cómo lo vemos más allá del diario, ¿verdad? Desde el aspecto del derecho? Claro, bueno, cuando hablamos de turismo, pensamos en viajes, estadías, experiencias en lugares de distinto tipo, recreativos, incluso deportivos o artísticos. Ujú. Y esto incluye tanto el turismo externo como el turismo interno, ¿verdad? Y Ujú. ciertamente hay estatutos de derecho que aplican en esos escenarios y queremos hablar de los que incluyen el tema de accesibilidad específicamente. Definitivamente. Y cuando hablamos de turismo accesible, mucha gente puede pensar que eso es como que, ay, eso no es tal vez tan importante o no tiene prioridad, o incluso pueden verlo como un lujo. ¿Por qué no lo debemos ver de esa manera y verlo como un derecho? Claro, cuando pensamos en turismo estamos pensando en actividades recreativas mayormente, ¿verdad? De actividades que a veces son en la naturaleza o son en instalaciones que son dedicadas para actividades recreativas particulares. Y en ese sentido, es importante entender que todos tenemos derecho a una vida plena. Y eso Ujú. incluye la recreación, el contacto con la naturaleza y poder participar de todas estas actividades sociales que las personas sin discapacidad disfrutan sin mayores barreras, pues lo que se busca es eliminar las barreras que impidan que personas con diversidad funcional podamos disfrutar de todas estas actividades en equidad. Sí, y definitivamente cuando vemos y pensamos en profundidad sobre esto, yo siempre le digo a las personas que lo vean desde el punto de vista de una persona sin discapacidad, ¿no? O sea, que no importa si tienes o no tienes, porque cuando uno lo ve de esa manera, yo creo que todos nos podemos relacionar con que necesitamos espacios de calidad, ¿no? El turismo desde cosas divertidas que nos ayuden a nuestra salud mental, a divertirnos, a compartir en familia o hacer distintas actividades dentro de nuestra comunidad y sociedad, como menciona, pues yo creo que lo podemos entender. Cuando lo dejamos de ver como algo que extra, ¿verdad? Pues, y qué rol juega en nuestras vidas, realmente es algo bien importante. Sí, a eso es que nos referimos cuando hablamos de inclusión, ¿verdad? Nos referimos a que todos podamos estar en los diferentes aspectos de la sociedad, incluyendo el turismo, la recreación, Ujú. sin tener que estar segregando o particularizando unas personas u otras, sino que los espacios sean disponibles para todos. Sí, me encanta.
Yo quisiera que entráramos un poquito en resúmenes de las distintas leyes que van cobijando a las personas con discapacidad dentro de lo que es la industria del turismo accesible. Hay varias, así que para comenzar, ¿qué tal si hablamos un poco de lo que conocemos nosotros como la Carta de Derechos de las personas con impedimentos y cómo dentro de esa Carta de Derechos pues hay unas protecciones relacionadas al turismo accesible? Bueno, sí, la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos en Puerto Rico, que es la Ley 238 del 2004, es una ley que hemos mencionado en el programa, que es importante que las personas la busquen, la lean, la estudien, porque es una ley bien amplia Ujú, y abarca muchos derechos que usualmente incluso son desconocidos. ujú, Y esto incluye el acceso equitativo a actividades recreativas que son parte del turismo en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los derechos que establece esa ley incluyen el que las instalaciones, y no solamente las instalaciones físicas, sino los ujú, servicios que se ofrecen en estas áreas donde uno puede ir a hacer turismo interno de ujú, diferente tipo, puedan estar disponibles para todos, o sea, que sean accesibles. ujú, Entonces, esa ley aplica en ese sentido a lo que es el turismo. No necesariamente menciona la palabra turismo específicamente, pero sí hace referencia a esos lugares donde vamos a hacer turismo ujú, interno. ujú. Sí, la realidad es que la Carta de Derechos, sin entrar en tanto detalles que nos vayamos por una tangente, pero es un documento bien exhaustivo y no tan específico, ¿no? Pero a veces lo que yo interpreto cuando lo leo es simplemente el resumen para mí más corto, es cómo nosotros, las personas con diversidad funcional, debemos ser integrados en todos los aspectos, ¿no? Y que tenemos ese derecho de poder vivir vidas plenas, vidas saludables, a tener acceso a todas las cosas que cualquier otra persona tiene acceso de una manera u otra. Específicamente, entrando ahora en lo que es otra ley, dicen muchas personas, ¿verdad?, que esas leyes federales tienen como mayor poder sobre las leyes estatales. Y la ley ADA, que hablamos tanto de ella en este programa, en los títulos 2 y 3 también tiene disposiciones que aplican a esto del turismo accesible. Sí, ¿Cómo se ve eso? sí, es correcto. Como hemos explicado en el programa, la ADA es una ley que se divide en 5 partes que le llaman Ujú, títulos, y el título 2 es el que aplica a las entidades del gobierno estatal y municipal, y el título 3 aplica a las entidades privadas que dan ujú, servicios al público en general. Y ujú, esto pues incluye instalaciones como hoteles, instalaciones recreativas, museos, ujú, lugares de exhibición en general. em, y también incluye las áreas que son para los balnearios, para las áreas naturales a las que las personas acceden, que mayormente son operadas por el gobierno, pero puede haber ujú. algunas que sean operadas también por instituciones privadas, como por Correcto. ejemplo en Puerto Rico tenemos la isla de Palomino, pues actualmente es operada por el hotel que está en esa área, ¿verdad? Ujú, Entonces, tenemos de todo un poco, pero sí, tanto entidades gubernamentales como privadas que dan servicios relacionados al turismo están cubiertos por el título 2 y 3 de la ADA. ujú, También eso se complementa con los estándares de diseño accesible de la ADA del 2010, que es un documento complementario a la ley como tal, que ujú, es el documento donde se establecen todos estos parámetros técnicos de con lo que tienen que cumplir las diferentes áreas para ser accesibles. Cuando digo las diferentes áreas, pues incluye estacionamientos, rutas de ujú, acceso, ujú. lo que son los baños, ¿verdad? Unas áreas bien específicas que son reguladas técnicamente para que cumplan con accesibilidad.
Genial. Y qué bueno que menciona eso, porque es algo que yo creo que es un consejito o tip útil para muchas personas que tal vez no están tan involucradas en todo este mundo de los derechos por discapacidad. Y es el hecho de que estas leyes, cuando uno las lee por primera vez, como hablábamos también de la Carta de Derechos, originalmente no son como tan específicas en todos los sentidos. Hay muchas áreas que tú puedes interpretar o que requieren de algunas regulaciones, libretos que se hacen luego, libritos con cómo se va a hacer el protocolo, ¿no? Y esto que usted menciona, es importante que las personas lo conozcan para que busquen cuáles son esos documentos complementarios que existen para entonces especificar un poquito más en cada uno de los puntos que tiene la ley. En el caso de las entidades públicas y privadas que menciona, ¿hay diferencia entre cómo la ley se interpreta o cómo les aplica? Bueno, los estándares de diseño accesible aplican por igual tanto a las instituciones públicas como privadas. La única variación es que para las entidades privadas el estándar de cumplimiento es un poco más flexible porque, y esto es algo que hemos mencionado también en el programa, que es importante que la gente tenga claro que claro, no es lo mismo, digamos, un hotel de una cadena multinacional Ujú. a un hotel boutique independiente de un empresario que Ujú. solamente tiene ese hotel, Claro. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues en la ley se toma eso en consideración y el estándar de cumplimiento para las entidades privadas es lo que en inglés la ley llama ready achievable. O Ujú. sea, yo lo traduzco como fácilmente realizable con los recursos disponibles, Ujú. ¿verdad? Ujú. La ley no le va a requerir a una entidad privada que cumpla con los estándares de diseño accesible más allá de lo que sus recursos se lo permitan. Ujú. Y eso se complementa con la accesibilidad en el servicio, Ujú. porque hemos estado mencionando, ¿verdad?, los requisitos para instalaciones y he Físicas. mencionado Ujú. Ujú. ejemplos físicos como estacionamientos, etcétera. Pero cuando por cuestiones de recursos no se pueda cumplir con algún aspecto específico en las instalaciones físicas con la accesibilidad, eso no exime a la entidad de hacer accesibles sus servicios. Ya. Entonces, tiene que buscar la manera de hacer las modificaciones razonables necesarias para que las personas con discapacidad que quizás puedan tener alguna barrera porque no pudieron cumplir 100% con los parámetros para la accesibilidad en las instalaciones Ujú. físicas, sí puedan tener un acceso equitativo al servicio que se ofrece en esa área, por ejemplo. Ya. Yo pienso que esto es una súper buena introducción y quiero decirle a la audiencia que apenas estamos empezando. Esto es como un breve resumen, pero cuando vengamos de la pausa, me gustaría que entremos en más detalles y ejemplos concretos, como siempre hacemos, para que las personas puedan visualizar cómo se ve esto, por ejemplo, en los hoteles, en los balnearios, en los municipios y también algunos ejemplos de lugares que son accesibles, que se han hecho con las personas con discapacidad en mente. Así que vamos a una pausa, pero regresamos en breve y continuamos hablando sobre este tema del turismo accesible y cómo tú nos puedes ayudar desde el espacio que ocupas en tu comunidad. Saludos, bienvenidos otra vez a este segmento de Realidad Desconocidas, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Soy Shal María Arroyo y te invito a que conectes con nosotros en este podcast, en este espacio y a través de nuestras redes sociales para que sigas aprendiendo todas las semanas sobre temas de diversidad funcional. Si te interesa saber quiénes somos las personas con discapacidad, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo tú puedes realmente hacer de tus espacios más inclusivos y accesibles, no importa si es tu casa, tu restaurante o un lugar en el que trabajas, pues este es el perfecto espacio para ti. Nuestras redes sociales aparecen como Realidad Desconocida PR en Facebook, Instagram, YouTube, donde quieras. Y nos encanta que nos inviten a distintas
actividades, a que conozcamos más de la comunidad, a que nos escriban sobre lo que está ocurriendo y también sobre todas las curiosidades. Así que gracias a todos los que nos han hecho esos acercamientos y también les invitamos a que lo sigan haciendo. Hoy me acompaña la licenciada Jessica Guardiola. Bienvenida Jessica nuevamente porque ya estamos aquí engranando. Sí, muchas gracias. Feliz de tener este tema hoy para compartir. Y siempre me gusta que también le compartas a las personas cómo pueden contactarte. Nosotros tenemos este segmento especial de derechos por discapacidad, pero por más que hemos hablado, siempre se nos queda algo y estoy segura que las personas tienen mucha curiosidad y también de seguro tienen consultas que te quieren hacer. ¿Cómo pueden contactarse contigo? Sí, pueden contactar con esta servidora al 787-603-1507 o me pueden escribir a lcdaguardiola@gmail.com. Aprovecho para saludar a personas de la audiencia que ya nos han contactado y nos han agradecido por la información que estamos brindando en el programa, así que saludos y gracias por dejarnos saber. Qué cool, de verdad. Definitivamente le enviamos un saludo. Y licenciado, hoy estamos hablando sobre lo que es turismo accesible y yo diría que esto incluye desde el momento en que una persona decide que quiere hacer alguna actividad, que quiere irse de viaje, que quiere experimentar alguna aventura, hasta hacer las reservaciones, ese proceso de buscar, de reservar, de encontrar. Y luego, obviamente, la experiencia en sí, ya cuando llega a los distintos espacios. Así que para mí es bien importante que tengamos esto en cuenta porque sobre todo en una audiencia tan grande como las personas que nos escuchan, tenemos que ver que cada uno de nosotros ocupamos un espacio en donde esto nos va a aplicar, ¿verdad? Tal vez nosotros somos esa persona que programa la página web en donde voy a reservar mi hotel o mi estadía o mi viaje. Tal vez yo soy la persona que está en el front desk de un hotel, en el recibidor. Tal vez yo soy la persona que estoy en el diseño y la arquitectura de un nuevo espacio. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, todos tenemos algo que contribuir en términos de accesibilidad. Así que primero me gustaría que nos des un resumen para las personas que se están conectando ahora de lo que es el turismo accesible para una persona con discapacidad y cómo lo vemos desde el derecho, que fue lo que discutimos en el primer segmento. Claro, sí, cuando hablamos de turismo accesible nos referimos a que todos esos lugares o procesos que pasamos para hacer tanto turismo interno como externo, actividades que son al aire libre o que son en instalaciones, pero que son actividades que son recreativas, que son para el disfrute de la familia o de la pareja o de la persona sola. Yo he viajado sola muchas veces también, así que es que todos esos espacios en los que nos movemos para hacer turismo y recreación puedan ser accesibles a todos y todas. De eso es que estamos hablando. Y como mencionamos en el segmento anterior, eso no solamente se refiere a las instalaciones. Mencionabas el proceso de hacer reservaciones. También tiene que ser accesible. También los servicios como tal, lo que llaman el servicio al cliente, ¿verdad? Tiene que ser accesible y para eso tiene que haber una capacitación de ese personal. Así que todos esos aspectos están cubiertos por lo que es el tema de turismo accesible y como mencionábamos en el segmento anterior, hay legislación tanto estatal como federal que sustentan nuestro derecho como personas con diversidad funcional a estar en todos los lugares en los que queramos estar de manera accesible y mencionábamos la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, la Ley 238 del 2004 en Puerto Rico, mencionamos la ADA, que cubre tanto entidades del gobierno estatal y municipal como entidades privadas que dan servicio al público general. Y otra ley que podemos añadir también es la Air Carrier Access Act, que es la ley que regula la accesibilidad en el transporte aéreo.
Súper. Quisiera que dediquemos este segmento particularmente a un tema específico o un área específica dentro de lo que es el turismo accesible, que es todo lo que tiene que ver con lugares en donde nos quedamos y que muchas veces, ¿verdad? Como dices, desde la reserva hasta la llegada puede incluso tener una buena experiencia de reserva y de todo lo que promete, pero es un poco diferente cuando uno llega y demás. Así que quiero hablar un poco en detalle sobre este aspecto del turismo accesible. Vamos a comenzar hablando sobre qué significa que un hotel sea accesible o una hospedería sea accesible. Pues mira, cuando hablamos de hospederías en el contexto de la ADA, nos estamos refiriendo a lugares de alquiler a corto plazo, o sea, 30 días o menos, básicamente, donde hayan por lo menos más de 5 unidades para alquiler a corto plazo. Eso es lo que se define bajo la ADA como una hospedería. Entonces, todas las entidades que caigan bajo esa definición tienen que cumplir con los parámetros que se establecen. Hablabas de la reservación, pues por ahí podemos empezar, ¿verdad? Hay unos parámetros, mencionábamos también en el primer segmento, que adicional a la ley como tal, hay unos estándares de diseño accesible que establecen los parámetros para las instalaciones físicas como baños, estacionamientos, rutas de acceso, pero también hay otros documentos complementarios a la ADA que son las regulaciones, que en Puerto Rico le llamamos reglamentos, ¿verdad? Pero en inglés regulations, pues lo traducimos como regulaciones. Pues hay regulaciones del Departamento de Justicia Federal, tanto para el cumplimiento del título 2 como del título 3 de la ADA, lo cual incluye específicamente regulaciones para los hoteles, las hospederías y otras instalaciones recreativas que podrían caer dentro de esto del turismo accesible, pero específicamente para los hoteles, en el tema de reservaciones, se especifica que las personas con discapacidad deben poder reservar para habitaciones accesibles, que ya mismo vamos a abundar qué significa eso, en cualquier método en que una persona sin discapacidad puede reservar cualquier habitación regular. Entonces, eso incluye tanto reservar directamente con el hotel como cuando uno hace reservaciones a través de estos terceros, ¿verdad? Estas entidades terceras que son intermediarias entre el cliente y el hotel. También a través de esos intermediarios las opciones deben ser igualmente disponibles para la accesibilidad. Hablando de lo que es las reservaciones, yo quiero decir que es importante que consideren que es la accesibilidad, por ejemplo, en estas páginas web. Es bien importante que ya nosotros hemos tenido programas sobre esto y incluso en esta temporada se ha hablado del tema. Así que si les interesa saber más de accesibilidad digital, pueden buscar ese contenido en nuestras páginas. Pero cuando hablamos de accesibilidad digital y en las páginas web, como decía la licenciada, es que las personas que usan, por ejemplo, lectores de pantalla puedan leer las páginas con un lector de pantalla. Por ejemplo, aunque ahora hay otras tecnologías, no voy a entrar como que en posibilidades de hacerlo de otra manera, porque lo correcto sería que si usted, por ejemplo, pone una foto, una página web que me ha pasado, por ejemplo, licenciada, no sé si cuando usted va a un restaurante, de momento le toma la foto al QR code del menú y lo que hay es una foto, no hay una página accesible. Pues suponiendo que un hotel venga y diga, ay, yo voy a hacer una página web y lo diseñó en un papel y le tomó una foto y lo subió y esa es su página web, ¿verdad? Entre comillas, estoy siendo exagerada. Si usted hace eso, una persona ciega no puede entrar con un lector de pantalla y leer esa foto. Eso no es accesible. Si lo ponemos en lo más simple. Igualmente, una persona que utilice otros recursos como que no sea un mouse tradicional o el cursor para mover y moverse en la pantalla de una computadora o de un celular,
tiene que poder navegar esa pantalla utilizando distintas herramientas. Esas son cosas que uno tiene que considerar cuando uno está diseñando y un programador debe saber sobre esto, ¿verdad? Y si no sabe, pues educarse. De igual forma, hay un montón de guías que se pueden buscar la accesibilidad digital para que las páginas sean accesibles. Y yo recuerdo que yo diría 2000, antes del 2010 maybe, hubo un periodo en que todas estas páginas que usted mencionaba, que no que voy a decir marcas, pero que todos conocemos para reservar hoteles, que tienen para comparar precios de vuelo y todo eso, un montón no eran accesibles. Y muchas organizaciones de personas con discapacidad estuvieron luchando hasta que lograron que esas entidades comenzaran a hacer esas páginas accesibles para todos. Sí, y fíjate, es bien importante lo que traes, porque en este proceso de las reservaciones hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno es el que estás mencionando, el de la accesibilidad de la página web donde se vaya a hacer la transacción. Y como bien dices, tenemos contenido del programa especificando cómo se logra eso. Pero también está entonces este otro aspecto de que tiene que estar disponible para uno poder conocer cuáles son las verdaderas alternativas de accesibilidad que tiene esa hospedería y si la persona lo desea, poder reservar una habitación accesible en cualquiera de esas plataformas en las que una persona sin discapacidad podía reservar una habitación en ese mismo lugar de manera regular, por decirle así. ¿Y qué debe conocer una persona con discapacidad antes de reservar? Lo primero que yo entiendo que debe pensar es cuáles son sus necesidades de accesibilidad, ¿verdad? Porque son bien particulares para cada uno. Entonces, cada cual debe saber qué es lo que necesita para que en este contexto de las hospederías su estadía pues sea la que desea, ¿verdad? Divertida, que se la pueda disfrutar. Definitivo. Entonces, por ejemplo, para una persona con discapacidad de movilidad, puede que sea indispensable el tener lo que en inglés llaman un rolling shower, ¿verdad? Una ducha que tiene como una rampa básicamente y no tiene ningún murito, ningún obstáculo para que la persona pueda entrar y salir de manera accesible. Voy a poner una pausa aquí porque me gustaría que entonces entremos tal vez en el próximo segmento en esos ejemplos específicos en distintas áreas de lo que es la habitación y la hospedería o el hotel. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí en breve en Realidad Desconocida, hablando sobre turismo accesible para la comunidad con discapacidad. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida. Soy Shalmarie Arroyo y estamos hablando de turismo accesible. Esto es que nosotros, las personas con discapacidad, podamos disfrutar de todos estos procesos, experiencias recreativas, de la naturaleza, de una estadía maravillosa para relajarnos y que podamos disfrutar de todas esas experiencias que cualquier otra persona puede tener. Así que si quieres aprender más de este tema, te invito a que veas el programa desde el principio a través de nuestras redes sociales, Realidad Desconocida PR y en las plataformas de WIPR. También puedes entrar a nuestra página realidad-desconocida.com y si deseas una consulta con la licenciada Jessica Guardiola, ella te va a ofrecer ahora su información de contacto para que puedas comunicarte directamente con ella. Seguro pueden contactar a esta servidora al 787-603-1507 o me pueden escribir a lcdaguardiola@gmail.com.
Ujú. Y hoy estamos hablando con la licenciada Guardiola de lo que es turismo accesible desde una perspectiva legal y de derecho, un poco más técnica en cierto sentido, pero también hemos tenido varios programas en donde hablamos sobre el turismo accesible en general y la importancia que tiene para una economía. Esta economía del turismo accesible es de millones de dólares. En otros programas he brindado esas estadísticas específicas. Y siempre me gusta traer ese aspecto porque más allá de cumplir por obligación, realmente tiene muchos beneficios, no solo para la persona con discapacidad, sino también para las empresas que promueven el acceso a sus distintos espacios. Así que, licenciada, nos quedamos hablando sobre los hoteles, las hospederías y cuáles son esos elementos de accesibilidad que deben tener desde la reservación o desde que está ese proceso de planificación hasta que uno llega al lugar y experimenta las distintas áreas. Vamos a hablar, hablamos ya un poquito de las reservaciones, estábamos hablando un poquito ya entrando a lo que eran los cuartos, pero antes de hablar en específico sobre eso, cuéntame cómo debe ser una experiencia de una persona cuando llega a un lugar como un hotel, por ejemplo. No solamente es lo físico, también hay otros elementos como puede ser la comunicación efectiva, entre otros. Exacto. Es muy correcto lo que mencionas porque incluso podemos tener instalaciones accesibles, pero si el servicio al cliente no lo es, la experiencia no va a ser accesible realmente. Ujú. Y cubre todos esos aspectos o pasos que estabas mencionando. Y algo que me gustaría también recalcar es que para las personas que trabajen en esta industria tengan en cuenta que, como bien decía, más allá de que esto sea un requisito, es un beneficio para la sociedad en general el hacer los espacios, los servicios accesibles. Ujú. Y hay un concepto que lo hemos mencionado también en otros programas, que es el diseño universal. Ujú. Aquí estamos hablando, sí, de los parámetros que la ADA establece en sus estándares de diseño accesible, pero si usted quiere incluso ir más allá y hacer su espacio inclusivo, no solamente para personas con discapacidad, para el público general, el diseño universal debe ser el que usted tenga en cuenta para poder hacer sus espacios y sus servicios accesibles en la mayor medida posible. Ahora, dejándonos llevar específicamente por los estándares de la ADA, mencionábamos lo de las reservaciones, pues un aspecto importante es que se debe poder reservar habitaciones accesibles, que ya mismo vamos a ampliar de qué se trata, en cualquier categoría que esa hospedería tenga habitaciones. O sea, hay habitaciones, por ejemplo, con vista al mar, otras que no tienen vista al mar, unas que son para fumadores, otros son para no fumadores, otros son de precios diferentes, ¿verdad? Pues en cada una de esas distintas categorías que he mencionado, deben haber opciones de habitaciones accesibles. Qué interesante, fíjese. Y no sabía eso, porque usualmente lo que uno escucha es que, ah, sí, están en el primer piso y ya las habitaciones. Y esas No. no necesariamente tienen o caen bajo esas categorías. No, eso no cumpliría con los requisitos de la ley ADA. La ADA establece no solamente que tiene que haber en cada categoría de habitaciones, sino que tienen que estar dispersas. Asimismo, las regulaciones lo establecen. No puede, pues todas las habitaciones accesibles están, como tú dices, en el piso 1, en el lado derecho. Eso es incumplimiento de lo que la ley establece. Tienen que estar dispersas porque precisamente lo que se promueve es la inclusión, ¿verdad? Y si las tienes todas en una misma área, estamos hablando de segregación, Literal. básicamente. Otro aspecto importante, ya entrando en, como decías, en ese proceso, pues ya reservamos, vamos a llegar al hotel. Pues para estacionarme,
también están los estándares de accesibilidad que aplican a los estacionamientos. Y tanto en los estacionamientos como en las habitaciones, ¿cuántos deben haber que sean accesibles según los parámetros? Va a depender de la cantidad total de estacionamientos y de habitaciones que tengan por categoría. Porque también esto de las categorías aplica en los estacionamientos. Por ejemplo, si tienen estacionamientos bajo techo, estacionamientos que no están bajo techo, o de alguna manera los categorizan de diferentes maneras, entonces tienen que tener cierta cantidad mínima, por lo menos, de estacionamientos o habitaciones accesibles dependiendo la cantidad que tengan en total de cada categoría de estacionamiento o de habitación. Eso en cuanto a la cantidad que deben tener, no digo un número específico porque puede variar dependiendo a la totalidad que haya por categoría. Así que llegamos. La persona se debe poder, si no necesita, estacionar en un espacio accesible. Las rutas de acceso desde el estacionamiento hacia la entrada, hacia las áreas comunes, hacia los diferentes servicios que tenga la hospedería, como puede ser el spa, el restaurante, el casino, las diferentes áreas que tengan, la piscina, el acceso a la playa, todas deben tener rutas libres de barreras, ¿verdad? Y también los estándares establecen los parámetros de cómo esa ruta debe ser accesible. Una vez que llegamos del estacionamiento al área de recepción, ¿verdad? Todas esas personas que nos vamos encontrando en el camino, ¿verdad? Desde el que nos recibe cuando llegamos a la puerta, hasta el que nos recibe cuando llevamos a recepción, debe ser personal que esté capacitado para saber cómo atender a un cliente con discapacidad apropiadamente, ¿verdad? Por ejemplo, sé que te tiene que haber pasado muchísimas veces y a mí también como persona ciega, que llegamos a un sitio y preguntamos, ¿dónde está la recepción? Por allá, ¿verdad? Pues si usted que no es ciego y nos escucha y cierra sus ojos y yo le digo, coja por allá, pues usted se podrá dar cuenta de que está perdido. Sí, definitivamente. Y quiero detenerme un segundito en esto porque es sumamente importante. Muchas veces pensamos en accesibilidad, como dice, de la parte física solamente, pero como mencionaba al principio de este segmento, está esa parte humana. Y a veces las personas dicen, sí, somos accesibles, pero aparte de que puede haber, piensa en accesibilidad, lo que piensa es un cuarto normal con un poquito más de espacio, también está el hecho de que el personal no esté, como dice, capacitado para saber cómo trabajar con una persona con distintas condiciones. Exacto. Yo quiero resaltar también que, ¿verdad? Tanto, yo sé que usted, otras entidades dan adiestramiento y si a las personas les interesa saber más sobre eso y entrar a nuestra página web, realidadesconocida.com, pueden encontrar más información y también pues hacernos consultas directas sobre ese tema. Así que bien importante porque definitivamente una de las cosas que nosotros siempre resaltamos es que a lo mejor no hay accesibilidad, pero si hay un buen trato es genial. Y de lo contrario, la accesibilidad física y todo esto es súper, pero si el trato es horrible, pues también es una experiencia bien negativa para nosotros. Exacto, y pensamos que la ley solamente cubre esos aspectos de rampa o cosas por el estilo, pero también la accesibilidad en el servicio al cliente está cubierta por la ley. Y si algún empleado comete una discriminación por falta de capacitación en esta área, la hospedería podría tener alguna reclamación legal al respecto. Entonces, sí, es fundamental. ¿Qué diferencia hace, verdad, para una persona con discapacidad el que tú llegues a la puerta de esa hospedería y pidas asistencia y sepan cómo brindártela de una manera respetuosa, digna, accesible? Tuve la experiencia de viajar
las Islas Vírgenes a dar capacitación y una compañera que estaba en el equipo, que es una persona que usa silla de ruedas, ella hizo su reservación de un cuarto accesible con antelación. Cuando llegamos al hotel, básicamente le dijeron que no tenían una habitación accesible para ella disponible. Ay, wow. Y en el caso de ella, eso implicó que en toda la estadía que tuvimos en ese hotel, ella no pudo bañarse. Ella no pudo tomar una ducha porque la habitación que le asignaron no tenía un baño accesible que para ella. Aun cuando ella lo había reservado de esa manera. Entonces, este es el tipo de situaciones a las que nos referimos que hay que evitar y ajustar lo que haya que ajustar para que cuando sean ese tipo de reservaciones se asegure la hospedería de que realmente la habitación accesible reservada esté disponible para la persona con lo que la persona necesita y solicitó. Entonces, una vez que vamos a decir que en este ejemplo llegamos a la hospedería, llegamos bien, se nos orientó hacia recepción, habíamos pedido una habitación accesible y está disponible. ¿Qué es una habitación accesible? Pues hay diferentes tipos, ¿verdad? Porque hay habitaciones accesibles que se requieren para personas con condiciones de movilidad que tienen que tener características específicas como lo que mencionamos del baño accesible, que eso incluye no solamente la ducha, sino también hay parámetros específicos para la altura del inodoro, para las características del lavamanos, para el espacio que tiene que haber dentro del baño para que la persona pueda girar en su silla de ruedas, la anchura de la puerta, incluso el peso de la puerta, ¿verdad? Estoy segura que quienes nos escuchan habrán experimentado haber llegado a un sitio que de repente tú sientes que tienes que ir al gimnasio para poder abrir esa puerta. Pues eso también son parámetros que se toman en consideración. Otro aspecto es la cama, ¿verdad? La cama, cuando se trata de accesibilidad para personas con condiciones de movilidad, usualmente no hay una medida exacta porque puede variar de acuerdo al diseño de la cama, pero más o menos debe estar en una altura no mayor de 23 pulgadas, más o menos entre 17 a 23 pulgadas desde el suelo al tope de la cama en que la persona se va a sentar para facilitar la transferencia de esa persona de su equipo de movilidad a la cama. Licenciada, en este caso, antes de ir a la pausa, podríamos decir que estas especificaciones están contenidas en estas guías de accesibilidad, en estas guías de diseño universal, de layout, ¿verdad? En distintos espacios. Y sería bueno que las personas que estén en el diseño de estos espacios puedan consultar la guía al momento de ir como que organizando todo y hacer su checklist. ¿Eso sería correcto y sería lo más prudente? Correcto, sí, eso sería lo idóneo. Sí. Que tomen en cuenta los parámetros y están claros, ¿verdad? Es cuestión de uno hacer la labor. El esfuerzo sí, de hacer y la tenerlo en tarea. consideración. Bueno, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que la gente se entere de que esto existe y que es bien, bien importante. Vamos a una pausa y ya regreso. Sí, vamos a retomar esto de los hoteles, pero quiero entrar en algo que pocas veces se discute y más allá de lo básico, de nuevo, ¿verdad? De esas necesidades básicas, hablar de lo que es ¿qué debemos tomar en consideración para el disfrute como las piscinas, como ir a la playa cercana, a experiencias, museos, conciertos y festivales? Así que vamos a una pausa y cuando regresemos culminamos este programa de turismo accesible hablando con la licenciada Jessica Guardiola. Saludos, ya estamos de regreso en Realidad Desconocida, hablando sobre turismo accesible para personas con diversidad funcional. Y este es el espacio para que tú aprendas sobre quiénes somos las personas con discapacidad, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo tú puedes aportar desde tu espacio.
Y realmente esto del turismo accesible es súper importante. Nosotros queremos que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de vivir una vida plena, de disfrutar, de viajar, de tener el mismo acceso a todo que todas las demás personas y también que las personas que tienen sus negocios y sus empresas lo aprovechen, porque esto es una industria que el turismo accesible trae millones, millones y millones de dólares a las personas que lo saben aprovechar. Recuerden que una persona con discapacidad pues quiere experimentar todas estas cosas, así que está dispuesto a invertir igual que cualquier otra persona. Te invito a conectar con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR y también a buscar a la licenciada Jessica Guardiola, nuestra experta. Bienvenida, Jessica. Y te pueden contactar lsda gmail.com. Ya te iba a decir el nombre completo, ¿viste? Jessica, cuéntame, este último segmento ha sido lo que lo quiero dedicar a lo que es la accesibilidad en el turismo, pero más allá de lo que hemos hablado de conceptos generales, de hoteles, de comunicación efectiva, al acceso a, podemos decirle, a la diversión, a las aventuras, a las piscinas, a las playas, a los museos, los conciertos y los festivales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, bueno, todos esos que has mencionado son espacios abiertos al público general, ya sea por parte del gobierno o por entidades privadas, así que están cubiertos por la ADA en los títulos que hemos mencionado, título 2 y título 3, y hay unos parámetros específicos en los estándares de diseño accesible que aplican a los diferentes espacios, hay para los museos, hay para los sitios de exhibición en general, hay para áreas recreativas, para áreas deportivas. Conectando con lo del hotel, ¿verdad? Que habíamos dicho antes, para ir como transicionando hacia afuera. Sí. Yo no, como que sí he visto hoteles, por ejemplo, que tienen pues la grúa, lo que le llaman la grúa, para mover a una persona tal vez de una silla de rueda a la piscina. He visto, que es lo que más me ha gustado en cierto modo, piscinas que tienen como rampas, entradas con rampas hacia las piscinas, que es súper chulos también, pero no ha sido la norma. Así que, ¿cuál es como que la mejor práctica en ese sentido o lo que se debe hacer? Bueno, ese requisito de la grúa que mencionas específicamente fue incluido como parte de las regulaciones revisadas del Departamento de Justicia Federal para este tema de los hoteles. Entonces, sí, se supone que todas las hospederías tengan una manera de que una persona con discapacidad de movilidad pueda acceder a la piscina o al jacuzzi, por ejemplo. Esto también incluye a los jacuzzis que están en las áreas de spa, por ejemplo. Entonces, de hecho, las regulaciones también incluyen parámetros de accesibilidad específicos para los spas. Ya. Qué interesante eso. Y de paréntesis, ¿verdad? Sabemos que nuestra audiencia es súper inteligente, pero cuando hablamos de grúa no estamos hablando de una grúa de carros, que son bien grandototas así. Son unas máquinas relativamente pequeñas en comparación que se utilizan para específicamente ese propósito. Sí, es una silla básicamente en que la persona se transfiere de su equipo de movilidad a esa silla y entonces pues por un mecanismo, exacto, a través de un mecanismo similar a una grúa, pues se levanta la silla y se pone dentro de la piscina o del spa. Que de hecho, hablaba de una experiencia de una compañera en el segmento anterior, pues esa compañera que les comentaba anteriormente, en este hotel que estuvimos, sí tenían la grúa, pero nunca la habían utilizado, no tenían personal capacitado para saber cómo utilizar la grúa, así que cuando ella solicitó poder utilizarla, literalmente tuvieron que llamar al ingeniero del hotel para que viniera a explicarle cómo hacerlo, porque era el único en el hotel que realmente sabía cómo operar la grúa. Ay, ay, ay.
De verdad que no voy a desviarme mucho, pero tengo que decir que tu amiga la pasó muy mal en esa experiencia, bendito. Sí, y lo traigo como ejemplos reales de Ujú, por qué la ujú, accesibilidad es importante y lo que se expone a un incumplimiento, porque ella presentó una reclamación ujú, posteriormente a eso. Otros aspectos importantes, hablábamos de la accesibilidad en habitaciones para personas con discapacidad de movilidad, pero ujú, también se incluyen parámetros para la accesibilidad en habitaciones para personas ciegas, para personas sordas, ujú, por ejemplo, como alarmas que tengan indicaciones visuales. ujú, También mencionábamos el tema del servicio al cliente, pues algo importante que nos gusta mencionar, por ejemplo, para los restaurantes, ujú, esta técnica para las personas ciegas del reloj, ¿verdad? ujú, ujú. La explicamos de que usted le puede explicar a la persona lo que tiene en su plato usando las manecillas de reloj en el sentido de que Ujú. lo que está arriba es a las 12, Sí, lo que está abajo es a las 6, etcétera, etcétera. Y de esa manera también es una manera de cumplir con la comunicación sí. efectiva en ese escenario. Y mencionamos anteriormente en el programa que tenemos otros episodios en donde hablamos de turismo accesible, pero también sobre todo de este tema de comunicación efectiva y de cómo interactuar con personas con distintas discapacidades. Hay un montón de contenido. Y si no quiere ver el programa completo, mire, en las redes hay clips de 1 minuto, ¿ok? Así que no hay excusa para que no Ujú. se eduque. Pero licenciada, quiero hacer como que un fast forward aquí a qué pasa cuando salimos ya de lo que es una facilidad en cierto modo organizada a un espacio abierto como por ejemplo una playa, un bosque, ¿verdad? O digamos en Puerto Rico el yunque. ¿Cómo se mide la accesibilidad en estos espacios y cómo se logra organizar? Porque la verdad es que obviamente estamos hablando de espacios pues, que ya son naturales, aunque sigan siendo administrados por otras entidades. Claro, pero esas entidades también están cubiertas por la ley, Ujú, ¿verdad? Tanto las gubernamentales como las privadas que ujú, ofrecen servicio al público. Entonces, sí, en estos espacios incluyen también los requisitos de accesibilidad que mencionábamos para los estacionamientos, ujú, para las rutas de acceso, para la rotulación, ujú, para también los baños, áreas comunes. Entonces, eso aplica también en los balnearios. ujú, Por ejemplo, el yunque es un área específica que está cubierta incluso por otra legislación porque ujú, estas zonas que son operadas por el gobierno federal tienen que cumplir con legislación similar pero distinta, que en este caso sería la ley de rehabilitación ujú, y tiene parámetros bastante similares. De igual modo, el servicio al cliente siempre hace la diferencia para la ujú, accesibilidad, pero por ejemplo en los balnearios específicamente también podemos mencionar lo que es el programa Bandera Azul. ujú, Esto es un programa internacional voluntario que tiene unos criterios de alta calidad en diferentes áreas, ujú, incluyendo accesibilidad. Y eso, valga la redundancia, incluye el que hayan sillas anfibias, o ujú, sea, sillas que una persona con discapacidad de movilidad puede utilizar para entrar a la playa. ujú, Actualmente en Bandera Azul hay un balneario que es el de Vega Baja ujú, y hay varias embarcaciones turísticas certificadas como Bandera Azul y hay una playa que es la de Palomino, que esa pues es operada por el hotel que está en esa área, también es Bandera Azul y hay varias marinas también donde hay certificación de bandera azul en Puerto Rico, ujú, que si usted busca información sobre esto, pues ya sabe que esas áreas en específico
tienen estas facilidades de accesibilidad que hemos mencionado. Claro, las sillas anfibias específicamente son en los balnearios y los han tenido disponibles en otras playas que también se mencionan. De hecho, pueden buscar un artículo que tenemos en la página del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, donde mencionamos algunos ejemplos de áreas recreativas accesibles en Puerto Rico. Definitivamente. Cuando ya pasamos de lo que es tal vez este aspecto físico de las aventuras, quiero resaltar también que hay compañías, y aquí es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que nosotros apoyamos a aquellas personas que hacen esta iniciativa inclusiva de verdad. Nosotros los apoyamos porque queremos tener esas experiencias y hemos tenido entrevistas con varias, tanto entidades públicas como privadas, que se enfocan en darle aventuras a personas con discapacidad o que por lo menos tienen programas específicos para esto. Hablamos, por ejemplo, con Glory de Turismo Borincano, teníamos los de Aventura Vertical. Sí. Y lo chulo de esto es que ahí podemos ver cómo las personas con discapacidad, con las personas adecuadas y con el entrenamiento y las herramientas adecuadas, podemos hacerle todo. Me acuerdo mucho cuando Melanie, si no me equivoco, su apellido es Valdés o Vélez, ella estuvo haciendo el rappelling, Sí. aún, ¿verdad? Teniendo su condición de epilepsia, utiliza silla de ruedas, Sí. pero con la asistencia y el equipo y las medidas adecuadas, ella pudo tener esa experiencia. Sí. Y es una de muchas, o sea, Sí. nosotros tenemos personas con discapacidad que han escalado el monte Everest, aquí no hay límite. Y que hacen hasta el Ironman, así que... Claro. Si nos ponemos a dar ejemplos, hay muchos, que de hecho lo hemos traído aquí al programa, muchísimos de ellos en entrevistas, no hay excusa, se puede hacer de todo un poquito, así que también ese aspecto de encontrar esa persona, esa empresa, esa entidad correcta es bien importante. Nos gustaría que fueran todas, pero para las personas con discapacidad que nos están escuchando o viendo en el programa, pues sepan que sí, ya existen lugares y personas que trabajan con nosotros y lo hacen muy, muy bien. Y es importante ir abriendo esos espacios que no estén cumpliendo y buscar que sí, que no solamente, como decías antes, que cumplan con lo que la ley requiere, sino que entiendan el beneficio que tiene para todos. Claro. Hacer sus hospederías y sus lugares recreativos accesibles. Hay algo bien importante que es el requisito de modificaciones razonables en las políticas, prácticas y procedimientos. Ahí se puede resumir todo en términos de que lo que una barrera física cree, con una modificación razonable se puede atender. Sí, licenciada, gracias por toda esta información. Sé que nos faltó un montón porque hay tantos detalles específicos que podemos dar, pero aquellas personas que quieran hacer consultas con usted pueden comunicarse lcdaguardiola@gmail.com. De igual forma con nosotros en realidaddesconocida.com, en nuestras redes, en nuestro email. Como usted quiera contactarnos, podemos trabajarlo de forma directa con cada persona o con cada empresa. Así que gracias por estar con nosotros y les recordamos que realmente toma un poquito de educación, un poquito de esfuerzo hacer que nuestros espacios sean accesibles y que cada persona pueda hacer la diferencia. Nos vemos aquí la próxima semana en Realidad Desconocida.